Buenas noches. Soy alumno de Termodinámica 2 del Instituto Universitario Politécnico Santiago Marín. En esta oportunidad voy a presentarles y hablar sobre el ciclo Carnot. El ciclo Carnot es un proceso reversible de 4 etapas. Este es un proceso de una máquina ideal, creada por un científico francés del mismo apellido, Carnot. A continuación, les vamos a hablar sobre dicho diagrama, explicándole cada una de las etapas. Esto es una representación gráfica, presión-volumen. Como ya les acabo de indicar, el ciclo Carnot consta de 4 etapas, 2 de tipo isotérmico y otras 2 de tipo adiabático. La primera etapa, la cual vamos a llamar 1-2, observamos una expansión isotérmica. Expansión, ¿por qué? Porque del punto 1 al punto 2 observamos que hay un aumento del volumen. ¿Y por qué isotérmico? Porque dicho proceso se desarrolla a una temperatura constante. La siguiente etapa es de 2 a 3. 2 a 3. En esta etapa es una expansión adiabática. ¿Por qué expansión? De la misma manera podemos observar que hay desde el punto 2 al 3 hay un aumento del volumen. Adiabático porque no hay un intercambio de calor con el exterior. Desde el punto 3 al punto 4 observamos que es una compresión isotérmica. ¿Por qué compresión? Porque observamos que hay una disminución del 3 al 4, al punto 4, hay una disminución del volumen. Isotérmico porque esa compresión se desarrolla a la misma temperatura. Esa disminución, perdón. Después observamos desde el punto 4 al punto 1, observamos una compresión adiabática. De igual manera, decimos compresión porque hay una disminución del volumen. Y observamos adiabático porque no hay un intercambio de calor con el exterior. Cabe destacar que este ciclo habla sobre una máquina ideal, una máquina de alta eficiencia, en donde no hay pérdida de energía. Esta máquina en la realidad no existe, pero hay máquinas tales como el aire acondicionado que de igual manera el ciclo es prácticamente el mismo, pero no se cumple del todo igual. Podemos cambiar el diagrama y ponerlo temperatura, entropía, y hacemos el diagrama termodinámico. Aquí voy a hacer una representación gráfica. El ciclo ideal de Carnot nos presenta el ciclo ideal, que básicamente es todas las etapas se desarrollan dentro del domo, pero en la parte real no podemos
esta afirmación no se puede cumplir, ya que esta gráfica nos está indicando que, por ejemplo, en el punto 1, 2, que sería este, 1, 2, hay líquido, es un gas que hay en donde hay una mezcla, y podemos observar que de aquí, que esta es una línea de presión aproximada de 220 psi, y esta es una línea de presión de 60 psi. Cuando en el punto 1 podemos observar que aquí hay una mezcla aproximadamente de un 90%, y es comprimida y es elevada a 220 psi. Esto en la realidad no es posible, ya que los líquidos no se pueden comprimir. Debemos garantizar de que a la entrada de la unidad de compresión haya gas. Entonces, ya de esta manera ya estamos comprobando de que el ciclo Carnot es un ciclo ideal. No es posible llevarlo a la vida real, debido a que los gases no se pueden comprimir, ya que ocurriría un daño a los equipos. El ciclo real, por ejemplo, en un aire acondicionado, podemos observar que a la entrada del compresor debemos garantizar de que haya puro gas. ¿Ves? Es decir, que puede haber 65 psi con una temperatura aproximada de 23 grados. Sabemos que en este caso el gas refrigerante, que en este caso es R22, a 65 psi debe tener una temperatura de aproximadamente 0 grados. Pero estamos garantizando de que a la entrada del compresor la temperatura sea de 23 grados, pero a esa presión. Eso quiere decir que vamos a obtener un gas sobrecalentado a la entrada, garantizando de esta manera que entre gas a la unidad compresora. Debido al tiempo, no puedo explicar aún más el ciclo, pero podemos decir que cuando llega aquí, subimos la presión a 220, cuando en el punto 2 al punto 3 pasa por una condensadora donde a la misma presión disminuimos un poco la temperatura, garantizando de que haya líquido a la etapa 3-4, en donde se ubica una válvula de expansión, y después de la